3 siglos de historia sonora desde el corazón de la Sierra Gorda queretana. Durante más de 7 décadas, don Reinaldo Mota Molina atesoró materiales, discos, aparatos, equipos y todo tipo de elementos físicos del arte sonora, logrando sumar una gran colección particular, colección que desinteresadamente dona al Museo Histórico de la Sierra Gorda para su acervo de la historia sonora. Melómano de nacimiento, como así mismo se reconoce, don Reinaldo Mota Molina, historiador, promotor cultural, productor radiofónico y columnista de opinión, logrará con su invaluable donación de más de 7,000 piezas que el corazón de la Sierra Gorda queretana, o sea Jalpan, vuelva a ser referente nacional, esta vez con la creación de la fonoteca que será además representativa obviamente del estado de Querétaro. Sobre esta donación, el director del Museo Histórico de la Sierra Gorda, Junípero Cabrera Berrones, nos comenta brevemente. Bien, mira, es un esfuerzo de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro y el Museo Histórico de la Sierra Gorda por instalar en este espacio la primera fonoteca del Estado de Querétaro. Esto a partir de un donativo muy importante de un particular, el caso de don Reinaldo Mota Molina, quien dentro de su colección acumuló un importante número de piezas fonográficas y de patrimonio sonoro, de una gran diversidad de músicas. Entonces, don Reinaldo se acercó con nosotros y nos hizo un donativo importante. Estamos hablando de más de 7,000 piezas que integran esta colección, desde cilindros de cera, estamos hablando de las primeras grabaciones que se hicieron en el mundo, hasta los formatos digitales de la actualidad. El acervo integra desde música vernácula, lo que tiene que ver con la música regional, que es el huapango arribeño, el huasteco, y música del mundo. Es una colección bastante variada. A propósito de la donación, el filantrópico donante de esta apreciada colección narra del cómo inicia su gusto por la música. Yo el gusto por la música lo tengo desde los 2 años y medio de edad más o menos, cuando registro en la memoria un bolero que estaba muy de moda entonces, que cantaba Pedro Vargas, y solo supe después, pero tenía yo esa edad cuando registro eso. Entonces ese gusto por la música ha sido desde esa edad. Cuando tenía yo más o menos unos 11, 12 años, a lo mejor como 11, compré mi primer disco porque era una pieza que me gustaba mucho, una pieza con la orquesta de Pepe Luis, que tenía unos solos de trompeta muy, muy interesantes. Bueno, me gustaban mucho. Y ese fue el primer disco de pasta de 78 revoluciones por minuto que compré. A partir de ahí, pues empecé a comprar discos realmente sin más motivo que la música que me gustaba. Parte de la invaluable colección de materiales que está donando don Reinaldo Mota, existe una amplia variedad de equipos y aparatos, incluso del siglo antepasado, todos en excelentes condiciones. Es fines del siglo XIX. Ya como coleccionista puedo decir, un día en Querétaro, en un bazar, me encontré un lote de cilindros de cera, algunos de ellos hechos por Tomás Alva Edison, que fue el inventor de ese fonógrafo, y algunos cilindros hechos en México a principios del siglo pasado, del siglo XX. Y esos son los que tengo, que son alrededor de 20, 21 piezas, las que tengo. Y bueno, así lo adquirí. Entonces, en México compré ese fonógrafo para poder tocar esos cilindros. Eso sí lo compré con un coleccionista en México, y con él mismo compré un fonógrafo Víctor I de 1904 para reproducir los discos de pasta
como se tocaban entonces, a través de un micrófono que se le daba cuerda, igual al fonógrafo 1894 de Edison, también es de cuerda. Tiene su manivela y se da la cuerda y así funciona. Así se tiene que, gracias a la donación del promotor cultural, historiador y guionista radiofónico Reinaldo Mota Molina, el Museo Histórico de la Sierra Gorda, dependiente de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, y un gran esfuerzo, contará con uno de los 23 resguardos de rescate, historia y consulta fonográfica de todo el país. Y con esto el Estado de Querétaro será una de las entidades del país que cuenten con una fonoteca que ya se instala en el inmueble del Museo Histórico de la Sierra Queretana, en el mero corazón de la Sierra Gorda, con no menos de 10,000 piezas entre cilindros de cera, equipos de sonido y reproducción, así como discos de acetato, entre otras. Don Reinaldo Mota nos precisa, para concretar el proceso de donación hubo todo un peregrinar y de eso nos platica. Están asesorados, el Museo Histórico de la Sierra Gorda está asesorado por la Fonoteca Nacional. Todas las adaptaciones, todas, desde la pintura, desde el tipo de pintura, porque es una pintura especial, tanto para las paredes como para el piso, como para los equipos que vayan a estar, como para la estantería. Es una pintura especial para que no se provoquen daños al material, que no se creen hongos. Por eso se preserva mediante un determinado grado de temperatura, y todo eso lo tendrá bajo la asesoría de la Fonoteca Nacional. La historia del registro del sonido es la crónica que narra la evolución de los procesos de grabación y reproducción del sonido de forma artificial que ha creado el ser humano. Desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, el registro sonoro fue evolucionando a compás de los avances tecnológicos. Y así, en las últimas décadas, dichos avances permitieron dar pasos agigantados con respecto a los factores como la calidad, vida útil del soporte y la durabilidad del sonido registrado. Y bien, en este contexto, la donación de don Reinaldo Mota Molina, melómano, cariñosamente así mencionado, es en este contexto que la donación de don Reinaldo Mota Molina al Museo Histórico dependiente de la Secretaría de Cultura, al heredar el patrimonio de su pasión, deja un tesoro de historia sonora invaluable para los queretanos. Gracias por su amor a la Sierra Gorda queretana, don Reinaldo. Para Noticias RTQ, Víctor Manuel Sánchez Vandala.